especial de Halloween de Sereno Misteria. Este vídeo es una colaboración muy especial con nuestros amigos del canal El Obelisco Oscuro. Juntos hemos creado una experiencia terrorífica para celebrar el mes más espeluznante del año. En este vídeo van a disfrutar de dos relatos de puro terror, uno de Obelisco Oscuro y otro de Sereno Misteria. Queremos aprovechar para agradecer a Obelisco Oscuro por su participación y a su increíble audiencia por unirse a nosotros en este especial. Esperamos que disfruten estas historias que los dejarán al filo del asiento y con pesadillas garantizadas. Gracias por acompañarnos y que tengan un Halloween lleno de misterio y terror. Siempre supe que algo no estaba bien con ella, pero nunca imaginé lo que me esperaba tras nuestra ruptura. Cuando los primeros indicios comenzaron a aparecer, pensé que eran simples coincidencias. Sin embargo, a medida que los días pasaban, me fui dando cuenta de que había algo más oscuro acechando. Algo que se negaba a soltarse de mí. Algo que ella había dejado atrás. Algo que no entendía aún. El sonido de sus pasos seguía resonando en mi mente, incluso cuando no había nadie más en la habitación. ¿Cómo podría ser? Nos habíamos separado hace meses, pero sentía su presencia en cada rincón de mi apartamento. Cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella, sonriendo. Una sonrisa que antes me daba consuelo, ahora solo me provocaba pánico. ¿Era una obsesión o era algo más? Todo comenzó cuando encontré la caja en mi puerta. No tenía remitente ni nota alguna, solo mi nombre escrito con una caligrafía que me resultaba escalofriantemente familiar. La caja era de madera, tallada con símbolos que parecían antiguos, casi ritualísticos. Mi instinto me decía que no la abriera, pero la curiosidad fue más fuerte. En su interior, una pequeña muñeca hecha a mano, con cabello humano trenzado. La muñeca mostraba una mueca grotesca, sus ojos eran abismos insondables. Un instinto primitivo dentro de mí exigía destruirla, que me deshiciera de ella lo antes posible, pero no lo hice. Esa noche, todo cambió. Me desperté bañado en sudor. Un sonido perturbaba el silencio, algo pequeño moviéndose. Me levanté, con el corazón latiendo en mis oídos. Al encender la luz, la vi. La muñeca ya no estaba en la caja, sino sentada en el sofá, con una risa grotesca, más larga de lo que recordaba. El pánico me envolvió como una neblina. La agarré con manos temblorosas y la arrojé a la chimenea. Observé cómo las llamas consumían lentamente la tela y el cabello, pero algo no estaba bien. A medida que el fuego avanzaba, un humo oscuro se elevaba de la muñeca, formando sombras en las paredes que no seguían el baile natural de las llamas. Eran figuras humanas, retorcidas, que parecían susurrar mi nombre. Antes de que pudiera hacer algo más, de repente, un peso invisible aplastó mi pecho, haciéndome sentir como si el aire mismo hubiera sido arrancado de mis pulmones. Intenté liberar un grito, pero mi garganta se cerró como si una fuerza oscura la hubiera sellado. Caí al suelo, luchando desesperadamente por cada aliento, mientras una sensación de ahogo se extendía por todo mi cuerpo. Cuando volví a mirar hacia la chimenea, la muñeca ya no estaba. Solo quedaba un rastro de ceniza. Pero antes de que pudiera respirar aliviado,
escuché una voz detrás de mí, suave pero inconfundible. ¿Por qué intentas deshacerte de mí? Era su voz, la voz de mi exnovia. Me giré de golpe, pero no había nadie, solo una brisa gélida que me erizó la piel. Lo que siguió fue peor. Cada noche, su presencia se hacía más fuerte. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban solas y escuchaba risas en los rincones más oscuros de mi apartamento. La situación me llevó al borde de la locura, pero cada vez que intentaba hablar con alguien, me sentía ridículo. ¿Quién me creería? Esa última noche fue la peor. Me desperté en el baño, con la sensación de no estar solo. Sentí un cuerpo frío. Al girar la cabeza, allí estaba, mi exnovia, o lo que quedaba de ella. Su rostro, deformado, y esa maldita sonrisa, intacta. Mi cuerpo se negó a obedecer, congelado por el miedo que me anclaba al suelo. Esto no era un mal sueño. Cada parte de mí entendía que esta vez ella era real. Mi ex se inclinó. Su respiración fría rozó mi piel como un cuchillo de hielo. Su voz, baja y llena de veneno, se infiltró en mis oídos, pero el peso de sus palabras me aplastó. Eres mío, nunca dejarás de serlo, nunca escaparás de mí. Y en ese momento entendí. No había escapatoria. Su nombre era Marina. Para cualquiera que la conociera suficientemente, era encantadora. Su risa ligera, la forma en que sus ojos brillaban con una intensidad hipnotizante y ese aire de misterio que la envolvía como una segunda piel. Fue esa combinación la que me atrajo hacia ella como un imán, desde el primer momento que la vi. Y, aunque no sabía en ese entonces, mi vida comenzó a desmoronarse lentamente desde ese instante. Nos conocimos en una fiesta de amigos en común. Marina no era una mujer cualquiera, ya que hablaba con una familiaridad inquietante sobre rituales y secretos. Lo tomé como una excentricidad, pero había algo oscuro que no quise ver. Su energía me atrapó desde el principio. Su conversación era profunda, casi espiritual, pero con un matiz oscuro que, en retrospectiva, debería haber notado. Hablaba de cosas que no comprendía del todo, mencionando rituales y secretos ancestrales con una familiaridad inquietante. Me reía, pensando que solo era un interés excéntrico, una peculiaridad suya. Pero había algo más. Siempre había algo más con ella. Nuestra relación era una obsesión. María me llevó a su mundo de rituales y velas negras, que al principio me fascinaba, pero pronto se tornó aterrador. Cada encuentro con Marina me dejaba agotado, como si algo profundo en mí se resistiera a su influencia. A veces, su mirada parecía reflejar no solo mis miedos, sino también un destello de reconocimiento, como si ella supiera algo que yo aún no entendía. Intentaba alejarme, pero era como si una parte de mí no quisiera romper el lazo que nos mantenía unidos, una conexión que siempre había estado ahí, aguardando. Una noche, Marina me llevó al bosque. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, y sin pensar la seguí. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor mientras el ambiente se volvía opresivo. Me pidió que me sentara en un círculo de piedras y empezó a murmurar en una lengua extraña. Sentí el peso de algo oscuro, como si una presencia invisible me envolviera. Esa noche algo cambió, aunque no entendí qué. Desde entonces, mi vida se convirtió en una pesadilla.
Los sueños que tuve después de esa noche fueron indescriptibles. En ellos siempre estaba atrapado en una casa vacía, con Marina observándome desde las sombras. Nunca hablaba, pero su presencia era opresiva, como si me estuviera acechando. Cada vez que me despertaba tenía la misma sensación. Marina no era humana, o al menos ya no lo era. Intenté alejarme, pero Marina siempre encontraba la manera de traerme de vuelta, como si no pudiera evitar que nuestras vidas se entrelazaran. Recuerdo un día en particular. Era una noche fría y algo dentro de mí, un eco distante, me decía que las respuestas no las tenía ella, sino yo. Aún así, fui a confrontarla. Algo no estaba bien, pero una parte de mí siempre había sentido que el control no era solo de ella. Cuando llegué a su apartamento, la puerta estaba entreabierta. Al entrar, sentí el aire más denso que nunca. Las velas negras estaban encendidas, pero Marina no estaba allí. Avancé lentamente, mis pasos resonando en el silencio. Y entonces lo vi. En el centro de la habitación, un gran espejo que parecía respirar con vida propia, como un portal entre este mundo y el siguiente. Lo reconocí al instante. Era mi reflejo, pero distorsionado. Algo estaba mal. Mi imagen se quedó inmóvil, sus ojos vacíos y una sonrisa antinatural en sus labios, como si me estuviera observando desde otra realidad. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras comprendía lo que siempre había temido. Los espejos nunca mentían, pero esta vez no reflejaban mi alma. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y cuando intenté apartar la vista, fue imposible. El espejo me tenía atrapado. Sentía que algo dentro de él me observaba, algo antiguo, malévolo. Y entonces, María apareció detrás de mí. Su mirada era distante, como si no me reconociera. «No deberías haber venido», murmuró. «Ahora ya es tarde». Sentí un golpe en el pecho, como si el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Los rostros en el espejo empezaron a cambiar, transformándose en figuras demoníacas, retorcidas, que parecían devorar mi propia imagen. Con lo poco que me quedaba de voluntad, giré lentamente hacia ella, mi voz quebrada por el pánico. «¿Qué eres? ¿Qué me estás haciendo?». Las palabras casi se ahogaron en mi garganta. Marina, inmóvil, dejó que la sonrisa se congelara en su rostro, ahora vacío de cualquier rastro de humanidad. «No me preguntes qué te hago», respondió, su tono bajo como un eco distante. «Pregúntate cuándo aceptaste tu condena. No hay marcha atrás. Tú mismo sellaste este destino». Esa noche me fui de su apartamento, pero algo se quedó dentro. Desde entonces, en cada espejo, el reflejo que veo no es el mío. Siempre está ella detrás, observando, controlando. Y ahora entiendo lo que nunca debía haber ignorado. Nuestra relación no era de amor, era un pacto. Y lo peor es que yo nunca supe cuándo lo sellé. Los días siguientes al incidente del espejo fueron una espiral descendente hacia la locura. Empecé a notar cosas que, antes, hubiera descartado como simples alucinaciones o agotamiento. Pero no, esto era diferente. Mi reflejo en los espejos ya no seguía mis movimientos con exactitud. Siempre había un pequeño desfase, una fracción de segundos en la que se quedaba observándome,
después de que yo ya había girado la cabeza. Y entonces mi reflejo comenzó a sonreírme. No era una sonrisa humana, era una mueca grotesca, forzada, como si los músculos de mi imagen se estuvieran retorciendo bajo una piel demasiado ajustada. Intenté evitar los espejos en casa, pero no importaba. El apartamento, que antes había sido un refugio, se había convertido en una prisión. Las paredes parecían cerrarse, encogiéndose cada vez más. La luz, incluso en pleno día, se sentía opaca, como si algo bloquease el brillo del sol. Empecé a percibir sombras en los rincones, formas que no tenían razón de ser, moviéndose por el rabillo de mi ojo. El aire estaba cargado, casi como si lo estuviera compartiendo con alguien más. Marina ya no estaba básicamente presente, pero su rastro era inconfundible. Cada rincón de mi apartamento olía a ella, a hierbas quemadas, a incienso, a ese perfume dulce y pesado que solía llevar. No podía escapar de ella. En mis sueños la veía claramente, siempre en sombras, susurrando palabras que no entendía. Siempre despertaba jadeando, con el sudor empapando las sábanas y la sensación de que alguien había estado en la habitación conmigo. Me deshice de todo lo relacionado con ella, velas, amuletos, espejos, pero nada cambió. Los reflejos ahora me acechaban en todos lados, en la pantalla del televisor apagado, en los cristales. No había escapatoria. Comencé a perder la noción del tiempo. Un día se fundía en el siguiente sin que pudiera distinguirlos. Me encontré despierto a horas en que no debía estar, mirando fijamente a la nada. No podía recordar la última vez que había dormido bien. Mi mente estaba empezando a fracturarse y lo sabía. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que ya no me importaba. El miedo que me paralizaba al principio se había transformado en algo peor, una aceptación perversa. Me estaba rindiendo. ¿Qué podía hacer? No había explicación racional para lo que me estaba pasando. Ningún amigo podía ayudarme. Ni siquiera sabía cómo explicar lo que me sucedía sin parecer un loco. Y entonces, una noche, algo cambió. Era la madrugada, las horas más oscuras de la noche, cuando los pensamientos más oscuros suelen surgir. Me encontraba en la cocina, mirando fijamente la ventana. El reflejo estaba allí otra vez, pero esta vez no me sonreía. Esta vez, su expresión era diferente, más siniestra. Se movió antes que yo, y luego simplemente desapareció. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando escuché el susurro. No era un sonido normal. Era como un murmullo que venía desde dentro de mi propio cráneo. «Ven», decía la voz, suave, insistente. No pude resistirme. Mis piernas se movieron solas, llevándome hacia la puerta del apartamento. El pasillo del edificio estaba más oscuro que lo habitual. Las luces parpadeaban débilmente, como si se estuvieran quedando sin energía. Al final del pasillo, la puerta del ascensor se abrió lentamente, pero no había nadie allí. Sentí una presión en el pecho, un peso invisible que me empujaba hacia adelante. Sabía que algo terrible me esperaba en ese ascensor, pero no podía detenerme. Mis pasos resonaban en el suelo, cada uno más pesado que el anterior. Entré en el ascensor y las puertas se cerraron detrás de mí,
El silencio era ensordecedor. Y entonces sucedió. Las luces dentro del ascensor parpadearon y, por un breve segundo, vi mi reflejo en las paredes metálicas. No era yo, era una versión distorsionada de mí, con los ojos vacíos, negros como la noche. Y la sonrisa, esa sonrisa perversa, había vuelto. Pero esta vez me habló. No hay escapatoria. Las palabras se formaron en mi mente, aunque los labios no se movieron. Fue entonces cuando lo supe. Ya no era dueño de mí mismo. Algo dentro de mí, algo oscuro y antiguo, había tomado el control. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Estaba atrapado. El ascensor comenzó a moverse, pero no hacia arriba o hacia abajo. Sentí como si estuviera descendiendo, pero no de manera física. Estaba cayendo en un abismo oscuro, en mi propia mente. Los días que siguieron fueron un borrón de locura. A veces me encontraba en lugares que no reconocía, calles desiertas a altas horas de la madrugada, sin recordar cómo había llegado allí. Otras veces veía a Marina en la multitud, observándome, sonriendo, y en mis momentos más lúcidos escuchaba su voz en mi cabeza, recordándome lo inevitable. Esto es solo el principio. Ya no podía salir de mi apartamento. Era como si estuviera atrapado en una jaula invisible, con los barrotes formados por mis propios miedos y delirios. Cada vez que intentaba abrir la puerta, encontraba algo distinto al otro lado. Un vacío interminable, una habitación oscura llena de ojos, o el mismo ascensor que me había llevado al borde de la locura. Empecé a cuestionar si alguna vez había sido libre, o si desde el principio todo había sido parte de su plan. Marina me había llevado aquí. Había plantado la semilla de la locura en mi mente, y ahora estaba mirando. En las pocas horas que seguía durmiendo, los sueños se habían vuelto insoportables. Siempre el mismo escenario. Un espejo enorme en una habitación oscura, y yo parado frente a él, observando cómo mi reflejo lentamente dejaba de ser yo. Cada noche, ese reflejo se transformaba un poco más, hasta que ya no quedaba rastro de mi humanidad. Y entonces lo comprendí. Yo ya no existía, o al menos no como antes. Lo que quedaba de mí era solo un cascarón vacío, una marioneta siendo manipulada por algo mucho más antiguo y poderoso. La locura había ganado. La sensación de ahogo se hizo más intensa con el paso del tiempo. Un día desperté de pie frente al espejo del baño, el único que quedaba en mi apartamento, y sentía cómo mi propia imagen me devoraba desde dentro. El reflejo ya no se movía a mi compás. Observaba, inquieto, cada uno de mis movimientos, como si estuviera esperando el momento exacto para actuar. Mi rostro, pálido y sudoroso, me devolvía una mirada vacía. Pero no era solo eso. Mis ojos estaban cambiando. Algo en ellos se tornaba oscuro, profundo, como si el abismo mismo me estuviera mirando de vuelta. Sentí una presión en el pecho, como si mi corazón estuviera siendo apretado por una mano invisible. El aire se volvió más denso, difícil de respirar. La luz del baño parpadeó y, por un instante, fue como si el reflejo sonriera de nuevo. Esa maldita sonrisa.
Mis piernas flaquearon y apenas tuve tiempo de apoyarme en el borde del lavabo antes de caer de rodillas al suelo. Ya es hora, escuché su voz en mi cabeza. Era la voz de Marina, suave y venenosa. Mis manos temblaron, incapaces de aferrarse a algo. Sabía que había llegado el momento. Un ruido sordo retumbó detrás de mí, como si algo se hubiera movido en la sala de estar. Mi cuerpo se movía por inercia, como si estuviera siendo arrastrado hacia ella. La puerta del baño se abrió sola con un chirrido metálico, y al otro lado del pasillo parecía más largo y oscuro de lo que jamás había sido. Las sombras danzaban en las paredes y una presencia fría me envolvía. Caminé hacia la sala, mis pasos resonando en el suelo de madera. El aire olía a humedad, a tierra vieja y podrida. Entonces la vi. Marina estaba allí, de pie en medio de la sala. No era un espectro ni una alucinación. Su cuerpo parecía real, tangible, pero algo completamente roto en su ser. Sus ojos eran pozos de oscuridad insondable y su piel parecía más tensa, como si estuviera estirada sobre un esqueleto ajeno. «Nunca te irás de mí», susurró, su voz rasgada como un eco en mi mente. Intenté retroceder, pero mis piernas se negaron a moverse. Marina extendió una mano. Sus dedos largos y huesudos se alargaron hasta casi rozar mi pecho. Al contacto, un frío insoportable recorrió todo mi cuerpo. Fue entonces cuando lo entendí. Ya no había escapatoria. «Esto es lo que siempre quiso», murmuré sin darme cuenta. Nunca fue amor, fue una trampa, desde el principio. El aire en la habitación se tornó irrespirable mientras la sonrisa de Marina se estiraba de una manera antinatural, torcida, como si sus labios estuvieran demasiado tensos para contener todo lo que callaba. Esa maldita sonrisa. Siempre lo has sabido, ¿verdad? Desde el momento en que nos vimos, susurró. Sus palabras impregnadas de una malicia que me recorrió la espina. Desde el primer día, tu destino estaba sellado. Siempre has sido mío. Mi visión comenzó a oscurecerse y la sensación de ser absorbido por algo más grande que yo era innegable. Intenté gritar, pero no pude. La oscuridad me estaba tragando vivo. Entonces sentí un tirón. Algo en mi pecho se desgarraba, como si mi propia alma fuera arrancada de mi cuerpo. Marina me observaba con una satisfacción maliciosa, mientras el aire en la habitación se volvía más espeso, como si el mundo mismo se desmoronara a mi alrededor. Lo vi entonces en el espejo roto de mi sala. Mi propio reflejo, pero ya no era yo. Los ojos eran completamente negros, sin rastro de vida. La sonrisa era suya. El reflejo de Marina había tomado mi lugar. Cayendo al suelo, mis fuerzas me abandonan por completo. Sabía lo que estaba ocurriendo. No solo estaba muriendo, estaba siendo sustituido, pero algo en mí no encajaba. Una certeza surgió, oscura y retorcida. Marina no me estaba reemplazando, estaba liberando algo que siempre había estado dentro de mí. Te quedarás aquí, con ellos, susurró Marina, pero esta vez su tono no era de victoria, sino de resignación. La habitación comenzó a girar. Las sombras se arremolinaban en las paredes, pero las sentía tan diferentes, como si yo ahora fuera parte de ellas. Era mi voluntad la que las movía,
Un eco profundo resonó en mi mente. No era su voz, era la mía. Marina dio un paso hacia atrás, su rostro pálido, su control sobre mí resquebrajándose. «Nunca podrás escapar de lo que siempre has sido», murmuró ella, pero esta vez no fue una advertencia, era una súplica. El terror que una vez me había paralizado ahora se reflejaba en sus ojos. Mi visión se aclaró y, con ella, la comprensión final. Marina nunca fue la cazadora. La oscuridad que antes me aprisionaba ahora me protegía, envolviéndome como una segunda piel. Lo entendí en ese instante. Siempre fui el depredador, no la presa. Ella había desatado algo en mí que había estado esperando, agazapado en lo más profundo de mi ser. Y ahora era ella quien enfrentaba su propio destino, atrapada en el juego que creía controlar. Su risa, que una vez me había atormentado, se convirtió en un grito ahogado mientras las sombras la envolvían. La habitación dejó de girar. Me levanté con una certeza nueva. Ahora era ella parte de mí. Queremos agradecer a nuestros compañeros de Seremus Mysteria por abrirnos las puertas de su canal y permitirnos compartir con vosotros un relato tan oscuro como perturbador. La bruja de Bell. Este antiguo y temido espíritu no solo atormentó a la familia Bell, sino que dejó un legado de miedo que ha perdurado a través de los siglos. Os invitamos a sumergiros en esta oscura historia que desdibuja los límites entre lo real y lo sobrenatural. Que disfrutéis del relato. En las vastas y fértiles tierras del condado de Robertson, Tennessee, se erigía la granja de los Bell, una familia respetada y trabajadora que vivía en armonía con la naturaleza y sus vecinos. John Bell, el patriarca, era un hombre robusto, con un semblante serio pero justo, que dedicaba sus días a cultivar la tierra y a proteger a su familia. Su esposa, Lucy, era una mujer de carácter firme y corazón bondadoso, que velaba por el bienestar de sus hijos con un amor incondicional. Pero su paz se quebró una tarde, cuando John Bell, al regresar de su parcela, divisó una criatura extraña entre los árboles. Se asemejaba a un perro, pero sus ojos irradiaban una inteligencia inhumana. Sin dudarlo, John levantó su arma y disparó. Pero el animal desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Al principio, John no dijo nada a su familia,
Sin embargo, poco después de aquel inquietante encuentro, comenzaron los sucesos inexplicables. Todo cambió en el otoño de 1817, cuando un extraño y perturbador fenómeno comenzó a sacudir la tranquilidad de la familia. Una noche, mientras la luna se alzaba pálida sobre los campos, John fue despertado por un ruido que resonaba en la oscuridad. Era un golpeteo sordo y persistente, como si algo o alguien estuviera golpeando las paredes de la casa. John, creyendo que se trataba de algún animal, tomó su linterna y salió a investigar. Pero por más que buscó en los alrededores, no encontró nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando regresó al interior, el golpeteo se intensificó, ahora acompañado por un murmullo bajo y perturbador que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Con el paso de los días, los extraños ruidos se convirtieron en una presencia constante en la vida de los Bell. Golpes, susurros, cadenas arrastrándose por el suelo y risas siniestras que helaban la sangre comenzaron a inundar la casa cada noche. Lucy y los niños se abrazaban aterrorizados, mientras John intentaba mantener la calma, convencido de que había una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Pero la situación se volvió insostenible cuando los fenómenos se hicieron visibles y tangibles. Una madrugada, mientras el viento frío soplaba entre los árboles, Betsy Bell, la hija menor, comenzó a gritar en su habitación. Sus padres corrieron a su lado y la encontraron en un estado de pánico absoluto. Betsy les dijo que algo le había golpeado y que sentía unas manos invisibles que la apretaban y tiraban de su cabello. Sus padres intentaron consolarla, pero lo que vieron a continuación los llenó de horror. Las marcas de las manos aparecían en la piel de Betsy, como si una fuerza invisible la estuviera atacando frente a sus ojos. Desesperado, John Bell pidió ayuda a sus amigos y vecinos, quienes no tardaron en acudir a la granja. Sin embargo, la entidad parecía disfrutar de la atención, pues sus ataques se hicieron aún más feroces en presencia de los testigos. Muchos de ellos relataron haber visto objetos moverse por sí solos, escuchando voces burlonas que susurraban amenazas y sentido una presión sobre sus pechos, como si el mismo aire se volviera pesado y asfixiante. Pronto la historia de la bruja de Bell se esparció por todo el condado, atrayendo a curiosos y estudiosos de lo paranormal. Pero ninguno logró dar una explicación convincente de lo que estaba ocurriendo. Todos coincidían en una cosa: la entidad parecía tener una particular fijación en John Bell, a quien acosaba día y noche con especial intensidad. Con el tiempo, la historia de Kate Batts, una vecina que había muerto en extrañas circunstancias, comenzó a ganar fuerza entre los rumores.
Se decía que Kate había sido una mujer solitaria y excéntrica, con quien John Bell había tenido una disputa por unas tierras. Antes de morir, Kate habría maldecido a John y a su descendencia, jurando que nunca encontrarían paz. Los vecinos empezaron a creer que el espíritu vengativo de Kate había regresado del más allá para cumplir su promesa. Los ataques continuaron durante meses, cada vez más violentos. John comenzó a debilitarse. Su salud se deterioraba de forma alarmante. Sus manos temblaban y su rostro se hundía en sombras cada vez más profundas. Lucy y los niños observaban con impotencia cómo el patriarca de la familia, antes tan fuerte y vital, se consumía lentamente bajo el acoso de la entidad. Betsy, por su parte, sufría noches interminables de horror, y el sonido de sus sollozos se mezclaba con el murmullo macabro de la bruja, que parecía disfrutar de su tormento. Finalmente, en la mañana helada del 20 de diciembre de 1820, John Bell fue encontrado muerto en su cama. A su lado, una pequeña botella con un líquido oscuro y espeso permanecía abierta. Lucy, con el corazón destrozado, tomó la botella y al oler su contenido, supo de inmediato que se trataba de veneno. Un veneno que nadie en la casa había visto antes. Un veneno que, según la bruja, era su regalo final para John Bell. Después de la muerte de John, los fenómenos disminuyeron, aunque nunca desaparecieron del todo. La familia Bell siguió viviendo en la granja, pero la sombra de la bruja continuó acechándolos, dejando una marca indeleble en sus vidas. Betsy, profundamente traumatizada, nunca se recuperó del todo y se mantuvo solitaria el resto de sus días, atormentada por los recuerdos de aquellas noches de terror. La historia de la bruja de Bell se convirtió en leyenda, un relato que se transmitió de generación en generación, con susurros y advertencias sobre el poder de una maldición. Las gentes de Robertson hablaron durante décadas de la maldición que cayó sobre los Bell, y la figura espectral de la bruja se convirtió en un símbolo del mal inexplicable que puede acechar en los rincones más oscuros de la existencia humana. Aunque la granja de los Bell fue eventualmente abandonada, la leyenda nunca murió, perdurando en la memoria colectiva como un recordatorio de que algunas fuerzas, por más antiguas y olvidadas que sean, nunca deben ser subestimadas.